A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la licenciada Carmencita de Ramírez. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy me dieron el privilegio de poder dirigirme a ustedes con la escuela dominical, así que vamos a dar inicio con esta reflexión que dice así: los hijos de Dios están llamados a santificar al Señor y nunca deben profanar la gloria del Señor, mezclándola con los ídolos paganos. Para ponernos un poco en contexto, nuestra clase del día de hoy se refiere al juicio divino de Dios sobre los filisteos. ¿Y por qué sucedió esto? Vamos a ir de primero a lo que es Primera de Samuel en el versículo 4, porque ahí habla de cómo es que ellos permiten que los filisteos se lleven el arca del pacto. Cuando Dios entrega a Canaán en manos de los israelitas, los filisteos empiezan a acercar muchos, sus campamentos estaban muy cerca de los israelitas y ellos se dan cuenta. Entonces deciden entrar en guerra. Y definitivamente fue una guerra a la que ellos fueron sin la presencia del Señor y ellos perdieron ahí la batalla. Cuando regresan al campamento, esto era en los tiempos del sacerdote Elí, y recordemos que Elí tenía dos hijos, que eran Ofni y Finis. Ellos estaban en desobediencia con respecto al Señor. Y cuando ellos llegan al campamento y le dicen que han perdido la batalla, vienen ellos y dicen, ¿por qué el Señor permitió esto? Y deciden traer el arca del pacto. El arca estaba en Silo, en Ebenezer. Y ya sabemos qué significa Ebenezer. La vez pasada, cuando Nancy dio su lección, nos decía que es roca de ayuda. Ahí estaba el arca y ellos se la llevan. Y cuando ellos se lo llevan, hacen gran algarabía. Y entonces lo escuchan los filisteos porque estaban muy cerca del campamento. Y dicen, ¿qué es esta gritería y esta algarabía que tienen los israelitas? Y se dan cuenta que el arca del pacto llegó ahí. Entonces los filisteos tienen miedo y dicen, el Dios de ellos nos va a matar. Y efectivamente los mató y van a ver cómo fue que lo hizo. Entonces vienen ellos y toman el arca y se la llevan. Y miren lo que pasa. Damos inicio. Dice el juicio divino sobre los filisteos por causa del arca, y vamos a estar en 1 Samuel 5 del 1 al 12. En el antiguo Medio Oriente, el ejército victorioso se llevaba a los dioses de los vencidos y los dejaba en los templos de sus propios dioses, como un símbolo de inferioridad y de subordinación de los dioses capturados. Imagínense lo que ellos hacían y miren lo que hicieron con el arca. Y los filisteos tratan de esa manera el arca de Dios después de que la capturaron. Ellos se llevan el arca y la miran como un trofeo de guerra y la llevan delante de su Dios. Quiero que presten mucha atención con este versículo, que es nuestro versículo áureo el día de hoy,
porque al final, después de que los filisteos van a ver todo lo que pasa, deciden regresar el arca a su lugar, pero lo hacen de último. No se arrepienten al inicio. Y imagínense cómo toman ellos el arca y la llevan delante de su Dios. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, eran 5, diciendo: enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate más a nosotros ni a nuestro pueblo. Y esta está en 1 Samuel 5:11, que es parte del texto de nuestro texto del día de hoy. Dice: la presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos. Y está en 1 Samuel 5, del 1 al 5. El dios Dagón cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca del pacto. Ya dijimos que ellos se llevaron, los filisteos, el arca como un triunfo de trofeo y lo ponen delante de su dios, que era el dios Dagón. Y el segundo subtítulo que vamos a estar viendo en esta primera parte es: Dios demostró que toda autoridad enemiga cae frente a su presencia. Nada ni nadie puede ser superior a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, estas son las 5 ciudades filisteas, que una de ellas es Asdod, donde ellos llevaron por primera vez el arca, y vamos a verla. Tienen Escalón, tienen Gaza, Gat y Ecrón, pero ellos únicamente llevan el arca a 3 ciudades filisteas. La primera a donde la llevan, donde está su dios Dagón, es Asdod. La segunda es Gat. Y la tercera es Ecrón. En estas 3 ciudades filisteas, Asdod, Gat y Ecrón, fue donde los filisteos llevaron el arca del pacto del Señor como un triunfo de guerra y la pusieron delante de su Dios. Imagínense lo que ellos hicieron con el arca. Y esto a causa que el pueblo de Israel decidió. Miren, muchas veces nuestras decisiones tienen consecuencias terribles, pero también nuestras buenas decisiones tienen grandes bendiciones de parte del Señor. Pero ahora vamos a centrarnos en esta lección del día de hoy, que habla de una decisión garrafal de parte del pueblo de Israel, porque ellos propiciaron que sus enemigos, los filisteos, tomaran el arca de una forma que nunca debió de haber sucedido. Miren, el versículo 1 de 1 Samuel 5 dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Imagínense, la llevaron de una ciudad donde el Señor los guardaba, a una ciudad pagana de filisteos, que es la primera ciudad que les enseñé en el mapa, que de las 5 ciudades filisteas, que es Asdod. La llevan de nuestra roca de ayuda, que significa Ebenezer, a un lugar pagano. Esto jamás lo debieron de haber permitido los israelitas, y por ello sufrieron consecuencias graves. Ellos y los filisteos, por supuesto. Y era lo que yo les decía, hermanos, nuestras consecuencias erradas van a tener graves resultados. Y miremos, dice: los filisteos pelearon contra Israel en días del sacerdote Elí, y como botín, por haber derrotado a los israelitas, se llevaron el arca del pacto a Asdod, una ciudad filistea, una de las 5 ciudades filisteas. No podía haber cosa más terrible para los israelitas perder la presencia de Dios. Por eso la esposa de Fines, ¿recuerdan que les dije que el sacerdote Elí tenía 2 hijos?
Ofni y Fines. Y en ese tiempo la esposa de Fines estaba esperando. Y cuando ella se entera que Fines murió en la batalla, fue muerto por los filisteos, los dos hijos del sacerdote Elí murieron ahí, en esa batalla. Y ella estaba preñada y antes de dar a luz, ella también muere cuando dio a luz. Cuando ella se entera, los dolores de parto se le apresuran. Y dice en 1 Samuel 4:22, la esposa de Fines dice esto. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel. Y por eso ella le puso a su hijo Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ella entendió perfectamente el juicio que estaba cayendo sobre ellos a causa de haber tomado el arca y llevarla a un lugar y permitir que los filisteos la tomaran como botín, como un triunfo de guerra y la pusieran delante de su Dios pagano. Recordemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Cada uno de nosotros hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo y no lo podemos contristar, hermanos. El versículo 2 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Miren lo que hicieron. Los filisteos toman el arca, la presencia de Dios, el mismo Señor, y la meten en la casa de un Dios pagano. Pero miren lo que pasa. Los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su Dios, y esto para los hijos de Israel y para el nombre del Señor fue un acto de profanación. Debemos recordar lo que nos dice Isaías 48:11, que dice así, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Y aquí está hablando el Señor, para que no sea amanciado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El Señor no va a dar su honra ni su gloria a nadie, absolutamente a nadie, y menos, imagínense, un Dios pagano. Esto realmente, como fue una gran profanación lo que hicieron de colocar el arca del pacto, la presencia del Señor, en un lugar donde había un Dios pagano. El versículo 3 dice, y cuando al siguiente día los de Adob se levantaron, de mañana he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, definitivamente, porque él era una estatua. Era una persona que no podía ver, no podía oír, no podía decir absolutamente, incluso no se podía ni levantar por sí mismo. Imagínense, no entendieron aquí los filisteos el primer mensaje que el Señor les está enviando. Su Dios Dagón prostrado durante la presencia del Señor. Definitivamente así tenía que hacer, pero definitivamente el entendimiento de ellos estaba cegado porque ellos eran un pueblo pagano. No sabían, no entendían. Y mire, esta es la primera muestra que Dios da a los filisteos, pero ellos no la comprendieron. Fue la primera muestra de su poder sobre sus enemigos. Mire lo que dice Isaías 42:8. Yo Jehová, dice el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas.
esa prueba se la está mostrando el mismo Señor viviente. Miren, un milagro extraordinario, pero definitivamente los filisteos perdieron una gran oportunidad ahí, porque tenían la misma presencia del Señor, pero ellos estaban cegados, cerrados de su dios Dagón. Miren, y esto pasa el tercer día. Esto, en el segundo día, ellos llevan al primer día el arca, la ponen ahí, el segundo día despiertan y está Dagón postrado ellos. Y el tercer día, miren lo que pasa. Miren esta imagen. Dagón ya, la cabeza está quitada y las manos también, y está postrado. O sea, solo tiene su tronco. ¿Sabes que Dagón era como una forma de pez? Y el versículo 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, imagínense, era el tercer día. El tercer día significa divinidad. Aquí el Señor les está dando una lección tan grande y una gran oportunidad al pueblo filisteo, pero definitivamente ellos perdieron esa gran oportunidad. Miren, hermanos, a cada uno de nosotros, día con día, dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana nosotros tenemos una nueva oportunidad de ser mejores, de tomar mejores decisiones. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso es que nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo. No lo podemos permitir. Pase lo que pase. Si nuestras acciones fueron erradas, debemos ir inmediatamente a la presencia del Señor. Porque más adelante vamos a ver lo que dice el Señor, cuando nos arrepentimos de corazón. Y mire lo que pasó. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de la mano, mire, la cabeza y las dos palmas de las manos, estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Los filisteos no entendieron absolutamente nada. Ellos solo se enfrascaron en que el arca la tenían ahí como un triunfo de guerra y que estaba frente a su dios Dagón. Pero ahora se dan cuenta que el dios Dagón de primero se cae y está postrado delante del arca del Señor. Y el tercer día está ahora prostrado, pero ahora no tiene cabeza ni tiene las palmas de las manos frente al umbral, que es la entrada, era la entrada al templo de ellos, ese templo pagano. Y miren lo que dice. El juicio contra los filisteos idólatros continuó el tercer día. El tercer día significa divinidad, honra, gloria, honor, victoria. Aquí el Señor triunfa. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos llevan qué sucedió al tercer día. Dice que al tercer día, la primera vez, el pueblo de Dios pasó. El mar se abrió al tercer día y el pueblo, cuando venía huyendo de Egipto, pasa. Al tercer día el pez vomita a Jonás de la boca. Al tercer día el Señor resucitó para triunfar sobre la muerte y darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y aquí miren, el tercer día el Señor triunfa. Y miren lo que sucede con Dagón. Dice, el juicio contra los filisteos idólatras continuó el tercer día de haberse llevado el arca del pacto. Ya tuvieron el primer día, el segundo día, el tercer día, y el juicio del Señor estaba encima de ellos por lo que habían hecho. La cabeza representa autoridad, así que Dios obró en contra de la autoridad de aquel Dios pagano. Le quitó la cabeza. Las manos identifican el obrar. Por lo tanto, aquí Dios interviene para juicio de sus enemigos. Los demonios no pueden obrar en contra de los santos. Cuando los enemigos nos afrenten, debemos descansar en la sabiduría de Dios, quien a su tiempo nos defenderá y glorificará su santo nombre. Cuando nosotros estemos pasando, hermanos, por circunstancias difíciles, que tal vez son provocadas por otras personas, no nos defendamos.
el Señor nos va a defender. Si yo me defiendo sin ir con la presencia del Señor, voy a perder. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel al enfrentarse contra los filisteos. No podemos ir con nuestras propias armas, con nuestro yo, con nuestro ego. Este no me va a pisotear, o este no se va a pasar sobre mí, o ella no me va a hacer esto, o por qué yo paso esto. Señor, descansemos en las manos de nuestro Dios divino, y a su tiempo, dice, Él nos va a defender. Él va a glorificar su santo nombre. Él no nos va a dejar derrotados como hijos de Dios, porque como decía, cada mañana tenemos el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y nuestra vida es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto en el nombre del Señor. Continuamos. Y dice el versículo 5 de 1 Samuel 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Miren, ya les dije, perdieron los filisteos una gran oportunidad, ¿sí? Y todavía se vuelven místicos. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, de un dios pagano, no pisan el umbral. ¿Por qué? Porque le fue quitada la cabeza y las manos. Y las manos estaban, dice, puestas hacia el umbral, la entrada a su templo. Hasta el día de hoy, imagínense. Y miren, en este versículo 5 podemos observar cómo la idolatría del pueblo filisteo los mantenía cegados. La idolatría y el pecado cegan. Por totalmente mantiene cegado el entendimiento y el poder comprender, dice. Y ante lo ocurrido se vuelven supersticiosos, porque ahora ya no entran, porque tienen pena de pisar el umbral de su Dios. Imagínense un Dios pagano, que no mira, que no oye, hecho por manos de hombres, ya que los sacerdotes de Dagón acordaron no pasar más el umbral del templo de su Dios, porque pensaron que al hacerlo estarían pisoteando el espíritu de su Dios. Imagínense, la idolatría, mire, lo cegó. La religión, dice, pone al hombre en temor. Dios no nos pone en temor a nosotros. Imagínense, ellos se llenaron de temor. Su Dios cae postrado delante del Señor y en el tercer día se dan cuenta que ya no tiene cabeza y las manos son cortadas, solo les queda el tronco a Dagón. ¿Sí? Ellos no lograron entender la gran importancia, la magnificencia del Señor ahí mismo en su templo. No lo comprendieron, perdieron una gran oportunidad, como les digo. Pero los hijos de Dios, dice, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos libertó del pecado, Él nos libertó de la religión, Él nos libertó de la idolatría. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros no podemos permitir, hermanos, que nada ni nadie nos lleve, o las circunstancias por las que se puedan pasar, nos lleven a estar esclavos nuevamente. Nosotros somos libres porque el Señor nos hizo libres. Él pagó un precio precioso, altísimo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Miremos nuestro siguiente subtítulo. Dice, el arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor. Y estamos en 1 Samuel 5, del 6 al 9. Y miren lo que dice nuestro subtítulo. La mano del Señor se agravó sobre los hombres de Asdod a causa del arca. Y el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod,
y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Seguía el juicio de Dios sobre ellos, se agravó. Ellos no entendieron, ellos debieron agarrar inmediatamente el arca, sacarla de ahí y devolverla a su lugar. ¿Se recuerdan el primer versículo que les di? Que era nuestro texto áureo, que era primera de Samuel 5:11a. Ellos deciden, pero al final, miren, desde el primer día debieron de haber devuelto el arca, jamás la debieron de haber tomado en primer lugar. En segundo lugar, nunca la debieron de haber metido dentro de un templo pagano y ponerla de enfrente de su dios Dagón como que era el triunfo de ellos. No, señores, jamás lo debió de haber hecho los filisteos. Y empieza el juicio y cada día que pasaba era mayor. El tercer día el Señor les demuestra con gran poder un milagro extraordinario que ellos no vieron. Que su Dios estaba postrado ya sin cabeza y sin las palmas de su mano frente al arca. Pero no, siguieron necios. Eran de dura cerviz. Entonces, ¿qué viene? Se agrava el juicio de Dios sobre ellos. Los destruye, los hirió de tumores, dice, en todo el territorio de Asdod, en todo el territorio. Miremos, dice, lo primero que podemos observar aquí es el poder de la mano de Dios. Nada no puede más que el poder de la mano de Dios. Esto es terrible, dice, cosa horrenda es caer en manos del Dios viviente. La idolatría es un pecado de muerte, porque rebaja, miren, la adoración divina, la adoración del Señor. Él lo dijo, por mí, porque no se ha mancillado mi nombre, yo no me rindo ante ninguno. Porque es la misma presencia divina del Señor, dice, para dar pleitesía a un objeto inerte, hecho por hombres, algo que no tiene sentido, no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no puede caminar. Dios reacciona con juicio ante el pecado. La mano del Señor extendida, dice, sobre sus adversarios, representa su furor contra el pecado. Y eso lo podemos ver en Isaías 5:25. Mire, es el furor contra el pecado, es pecado, la idolatría, pecado de muerte. Cuando el pecador, mire, no reacciona al juicio divino con arrepentimiento, mire, cuando el pecador no reacciona al juicio divino con arrepentimiento, el Señor agrava su mano sobre los que le provocan. Exactamente eso sucedió con los hombres de Asdod, y como consecuencia fueron destruidos y se llenaron de tumores. Los hijos de Dios debemos conducirnos como real sacerdocio en medio del pecado reinante en nuestro entorno. Nosotros, se ha dicho muchas veces y varias veces durante las prédicas y las enseñanzas de nuestros pastores, nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nosotros aquí estamos de paso, pero mientras estamos aquí de paso, debemos ser obedientes ante los mandamientos y ordenanzas de parte de nuestro Padre Celestial y que nos las ha dejado escritas en su palabra, porque sus palabras son dulces como la miel. Debemos de mantenernos firmes delante de la presencia del Señor. No debemos contristar a nuestro Espíritu Santo. No debemos permitir que el pecado nos alcance. Ya fuimos liberados del pecado. Por eso decía en Gálatas 1:5, no
podemos permitir volver a ser esclavos del pecado. Debemos apartarnos. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, cada uno de nosotros, sois linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado nos vuelve a las tinieblas y Él de ahí nos sacó. Él de ahí nos rescató. Él de ahí nos libertó. No somos más esclavos del pecado. Somos libres. Y somos, dice el Señor, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren el segundo subtítulo. Los filisteos de Asdod se despojaron del arca de Dios a causa del juicio. Miren, empiezan tomando de forma equivocada el arca. Como ya dije, nunca debieron de haberla tomado. Pero la llevan delante de su dios pagano, Dagón. Dios hace juicio ahí, los quebranta de una manera grande, los enferma, los destruye, les da tumores. Entonces ellos dicen, bueno, nos vamos a despojar del arca, pero miren lo que hacen. No la regresan de inmediato. Miren lo que hacen. Y el versículo 7 de 1 de Samuel 5 dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Imagínense, sobre nosotros y sobre nuestro Dios. Les vuelvo a insistir, los filisteos perdieron una gran oportunidad. Nosotros nunca debemos permitir perder una gran oportunidad que el Señor nos dé. Y miren lo que hace. Miren pues lo que hacen aquí. Los hombres de Asdod reflexionaron sobre las consecuencias de su pecado que les había causado. Tristemente no hubo conversión a Dios. Pero sí reconocieron que contra Dios nadie puede luchar y salir victorioso. O sea, dijeron, no, aquí no podemos. Él ya nos está destruyendo, ya destruyó a nuestro Dios Dagón, lo dejó sin cabeza, lo dejó sin patas, pero ellos no entendieron al 100%. Solo comprendieron una parte. Cuando le fallamos a Dios, no basta con darnos cuenta que hemos sido castigados o corregidos, sino debemos volvernos a Él en arrepentimiento. ¿Recuerdan las diapositivas anteriores que decíamos que cuando el pecador no se arrepiente, viene un juicio divino de parte del Señor a sus vidas? Y eso es lo que pasó aquí con Asdod. Pero ellos vienen y se reconocen, bueno, el arca no puede quedar más aquí. Pero no la regresan de inmediato a su lugar, no la devuelven al pueblo de Israel. Y mire en 1 de Pedro 5:6 lo que dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor cuando le fallamos. ¿Sí? Y Él en su tiempo nos va a hacer exaltar. Y 1 de Juan 2:1 dice, y miren cómo nos llama con tanto cariño al inicio de este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios es nuestro abogado, el Señor Jesús. Si nosotros, como les decíamos, cada mañana tenemos la oportunidad de las nuevas misericordias del Señor, debemos ir delante de la presencia de Dios con mucho entusiasmo, con mucha gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y por darnos una oportunidad más. Y vamos a regresar aquí.
Y dice, y reunieron a los 5 príncipes de los filisteos para resolver qué hacer con el arca del pacto. Imagínense. Es evidente que los adversarios de Dios no tienen respuestas claras sobre los asuntos divinos. Lo único que les quedó claro fue que debían enviar a otra parte el arca de Dios y enviaron a otra de las regiones filisteas que fue Agat. Luego en el mapa les puse las 5 ciudades y les señalé la primera que fue Asdod. Y aquí miren, ellos se arrepienten. Los de Asdod dicen no podemos tener más el arca de aquí del Señor. Ya hizo juicio, ya destruyó nuestra ciudad, ya nos llenó de tumores, de enfermedades, muertos, y ahora devolvamos esa arca, llevémosla a otro lado. Juntan a los 5 principales de ellos, los filisteos. Vienen y en reunión deciden, ¿qué vamos a hacer con el arca? Devolvámosla. No dijeron devolvámosla. Fíjense, sino pasémoselas a otros. Imagínense qué envidia. ¡Qué envidia! Porque ya los había destruido. ¿Qué significaba? Ellos no lograron entender, se dieron cuenta. Es evidente que los adversarios de Dios no tienen respuestas claras sobre los asuntos divinos. Ellos no entendían las cosas espirituales. Ellos solo dijeron, aquí el Señor nos está acabando, ya casi terminó con todos. Nos hirió de muerte. Casi mata toda nuestra ciudad y estamos llenos de tumores, todos enfermos. Así que ahora que vaya a otra ciudad nuestra. Y se la mandan a Gat. Así de simple, se deshicieron de ella, no la regresaron, no lograron entender todavía. Y mire lo que dice, el juicio divino a causa del arca hizo clamar con angustia a los enemigos. Porque miren, ya los de Gat sabían lo que habían pasado, los de Asdod. Y aquí vamos a estar en 1 Samuel 5 del 9 al 12. Y nuestro primer subtítulo dice, aflicción y muerte causó el arca de Dios en otras 2 ciudades filisteas. Imagínense. En el mapa que les puse, les vieron que son 3 ciudades a las que fueron. Ellos se deshacen de la primera, los de Asdod, y las mandan a Gat. Y miren lo que sucede en Gat. El versículo de 1 Samuel 5:9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. Definitivamente ellos tenían que haber devuelto el arca de Dios a donde correspondía, pero no, la pasaron a otra ciudad filistea, a otra ciudad pagana. Con gran quebrantamiento, lo mismo que les hizo a ellos. Dice, el juicio se agravó con los de Asdod y se agrava también en otras 2 ciudades filisteas, ahora en Gat. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Miren, los afligió. Ellos no entendieron. Imagínense, en cada ciudad filistea que el arca fue enviada, se cumplió el mismo juicio. Y verdaderamente el nombre del Señor fue vindicado por Dios mismo. Miren, ¿qué nos dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Isaías 48:11, este ya lo habíamos visto al inicio, pero quiero recalcarlo aquí nuevamente. Dice, ¿qué dice aquí el Señor? Aquí está hablando el Señor y miren, por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Continuamos, el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Miren, imagínense que eran 2 ciudades. Se reúnen y ahora la mandan a Ecrón. El primero fue, Asdod la toma, la pone delante de Dagón, pasa lo que le sucedió, deciden convocar a sus dioses y todo, y miren lo que pasa. Deciden ellos, sus principales, dicen, bueno, vaya a otra ciudad filistea y la mandan a Gat.
Y no les bastó mandarla solo a una más, la mandan a Ecrón. Pero miren, los ecronistas ya se habían dado cuenta, definitivamente los de Gat también, pero ellos se quedaron callados. Y cuando llega a Ecrón, aquí sucede algo interesante. Ellos dicen, yo no me voy a quedar con el arca. Y miren, el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces, gritaron, dijo, Dios mío, diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Bueno, dieron voces, gritaron. Dijeron, no, no, Señor, no. En Ecrón el dios pagano no era Dagón. Aquí tenían ellos otro dios y es Baal-Zebú. En hebreo significa el dios de las moscas. Imagínense, ellos tenían otro dios pagano, Baal-Zebú, que es el dios de las moscas. Y miren, los enemigos de Dios determinaron regresar el arca de Dios a Israel. Luego de que Ecrón dice, no, Señor, yo no quiero aquí el arca. Nos va a matar a nosotros. En Gat mató, dice, desde el más chico hasta el más grande y los llenó de tumores. El mismo juicio en las 3 ciudades. El versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Segunda vez que reúnen a los príncipes de los filisteos, a los 5. Diciendo, enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar. Lo que tuvieron que haber hecho desde el inicio. Nunca la debieron de haber tomado en primer lugar. Y cuando se dieron cuenta del primer mensaje que el Señor les manda, donde por primera vez Dagón está postrado delante de ellos, lo toman y lo vuelven a poner enfrente del arca. El tercer día vuelven a llegar y se dan cuenta que ya no tiene cabeza, ya no tiene manos. Están cortadas, solo les quedó el tronco. No entendieron, no comprendieron de que debieron de ver desde la primera vez regresar el arca. No, permiten de que el Señor, el juicio caiga sobre ellos. La mano poderosa del Señor. Y enviar el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Los ecronistas fueron un poco más inteligentes, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad, mire, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. En las 3 ciudades la mano de Dios estaba agravada y hasta en la tercera, porque los ecronistas dicen, yo no me quedo aquí, no la pasan para que nos maten a nosotros. Por lo menos no la metieron al templo de su Dios. Y miren lo que dice el 12. Y los que no morían eran heridos de tumores. ¿Imagínense? Lo mismo que pasó en Esdod, lo mismo que pasó en Gat, y ahora está pasando en Ecrón. Dice, no más. Lo mismo pasó en las 3 ciudades, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Ellos clamaron, dijeron, no queremos, vuélvase. Ahí decidieron. Cuando ellos tomaron esa decisión, ese clamor sube a la presencia del Señor, porque están reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no lo recibieron como su único suficiente Salvador. Se perdieron esa gran oportunidad. ¿Ves? Se perdieron la gran oportunidad. Y miremos lo que dice 2 Corintios 2, del 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Miren, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Dijimos que la idolatría es un pecado de muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Aquí en aquellos dice, a los que se salvan en Cristo. Somos olor de salvación. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Únicamente el Señor. Se perdieron esta gran oportunidad los filisteos de esas 3 ciudades, los de Asdod, los de Gat y los de Ecrón. Hermanos, ahora con esto prácticamente estoy llegando al final de la lección del día de hoy y vamos a reflexionar sobre estos puntos que creí que eran muy importantes colocarlos, dicen.
El haber tomado el arca del pacto por parte de los filisteos como un trofeo de guerra no es solamente para que la estudiemos como una historia para añadirla a nuestro conocimiento intelectual, sino para reconocer la necesidad de tener un carácter temeroso de Dios. Recordemos que el Señor mismo pelea nuestras batallas y nos defiende de nuestros enemigos. ¿Sí? Dice en primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Así que no peleemos nosotros las batallas. Las batallas las pelea el Señor y Él las gana. Nosotros solo somos instrumentos. ¿Sí? Y también dice en Mateo 11 del 29 y el 30, donde dice Él que su yugo, que Él sea ligera nuestra carga, porque su yugo es fácil. Entonces, ¿por qué Él ya peleó? Porque Él ya venció. Dice, así como el arca del pacto causó estragos entre los paganos, la presencia de Dios es vida para los que se conducen con temor santo. Vimos lo que decía segunda de Corintios, dice que nosotros somos ¿qué? Olor grato. Con temor santo ante el Señor. Así es como nos debemos de conducir, con un temor santo ante Él. La conducta de los hijos de Dios debe estar motivada por la santidad. Ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Por esa santidad divina y por la gratitud ante el regalo de la vida eterna que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Para lograr vivir acorde a lo que Dios nos manda, debemos descansar en Cristo y en su obra expiatoria en la cruz a nuestro favor. Descansemos en el Señor, hermanos. Él pelea por nosotros. No provoquemos al Señor a ira. Mire lo que les pasó a los filisteos. Al final deciden devolver el arca, pero los destruyó. Ante Dios nadie puede vencer a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termino con esta reflexión que dice, la reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchas bendiciones y un feliz domingo a cada uno.